generación! Bueno chicos, queríamos arrancar de una manera diferente. Vamos a tener un momento de oración para arrancar la reflexión de hoy. Señor Jesús, papá, te damos gracias Jesús por este día, papá. Gracias Jesús porque podemos estar de esta manera virtual, Jesús, conectados todos, papá. Oramos Jesús por la reflexión de hoy, Jesús, para que pueda llegar a la vida de los chicos, Jesús. Te pedimos que sigas moldeándonos, Jesús, a tu imagen y tu semejanza. En el nombre de Jesús, amén. Somos una generación contra la corriente. Así que hoy vamos a tocar un nuevo tema, que como dice el título, vamos a hablar sobre los camaleones. ¿Sabes qué es un camaleón? ¿Sabes qué es lo que lo caracteriza? El camaleón tiene la capacidad de mimetizarse en la vegetación y de pasar inadvertido. Así como el camaleón también cambia de color según la ocasión, nosotros también podemos comportarnos de esta manera. Según en donde estemos, sea dentro de la iglesia o con amigos o en el colegio, podemos comportarnos de diferentes maneras. Muchos adolescentes por ahí toman la secundaria, el colegio como una hora libre. ¿A cuánto les gusta tener hora libre en el colegio y que los profesores falten? Bueno, quizás algunos adolescentes tienen como ese comportamiento durante toda la secundaria o durante todo el colegio porque piensan que es un tiempo sin responsabilidades y pueden utilizar ese tiempo sin ningún cuidado. Porque por ahí pensás o esas personas piensan que los compromisos son para más adelante, para cuando tengas un trabajo o para cuando estés en la universidad, en la facultad. Pero hoy te queremos contar que nosotros, que somos una generación contracorriente, no tenemos que vivir de esas apariencias o de este tipo de personas de las que te estamos contando. Si vos alguna vez viviste por una situación así, no te pierdas el resto de esta reflexión porque acá nos vamos a sacar las caretas. A veces podemos tener caretas. Adentro de la iglesia somos de una manera y fuera de la iglesia podemos ser de otra manera. Lo que queremos decir con esto es que ser cristiano no es ser aburrido, sino es todo lo contrario. Capaz tenemos una idea equivocada de lo que es ser cristiano o de lo que es tener una relación con Dios. Como decía recién, ser cristiano no significa ser aburrido, sino profundos. Hay una gran diferencia entre ser cristiano y no serlo. Como por ejemplo, nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar, nuestra forma de actuar, lo que podemos llegar a decir dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Nosotros no podemos estar bien con el cielo y con el infierno. Dios quiere que nosotros decidamos y nos juguemos por Él. Ser profundos en este caso significa, como decía Nico, jugar todo por Dios, dar todo por Él y tener en cuenta que no estamos pensando en un placer temporal, en algo que nos satisface por un momento y ya está. Sino, ser profundo significa pensar en el futuro, pensar en lo que va a venir después y en las recompensas que vamos a tener por obedecer y jugarnos todo por Dios. Esto se trata de construir algo hacia el futuro y no para un grupo de amigos que quizás está temporalmente en nuestra vida. Por eso el tema que vamos a tocar hoy son las apariencias. ¿Alguna vez hiciste algo para pertenecer a un grupo o para ser aceptado por algún amigo? Quizás tu primera respuesta sea no, yo nunca hice eso. Pero ponete a pensar un poquito más en profundidad. Pensá que esta respuesta solamente la vas a saber vos y Dios. En mi caso, yo cuando tenía unos 13, 14 años, empecé a juntarme con unas amigas que se vestían todas de negro, que escuchaban rock en inglés, que en ese tiempo se utilizaba mucho en los que se vestían de emo. Así que yo empecé a vestirme de negro, me pintaba las uñas negro, me vestía con colores muy oscuros, usaba cadenitas, pulseras, todas típicas que usan las personas que se visten así. Y mi mamá se empezó a extrañar un poco por esa situación porque veía que yo estaba un poco diferente en mi cambio exterior. Pero yo me sentía parte, me sentía incluida y sentía que tenía mi grupo de pertenencia. Yo hice esas cosas para poder pertenecer a un grupo y para poder tener ese grupo de amigas. Yo estaba en mi etapa de adolescencia
Y para los adolescentes es muy importante pertenecer a un grupo porque es la etapa donde uno se va definiendo con la personalidad que va a tener cuando pase a la etapa de la adultez. Y para mí era esencial pertenecer a ese grupo y poder estar con ese tipo de personas y con esas amigas. Quizás así como a mí me pasó, vos te acordaste de algún ejemplo de tu vida también. Y es porque buscamos adaptarnos, buscamos estar en grupo y buscamos tener amistades. Pero eso tiene un riesgo. Como decía Emi, nosotros en la adolescencia sentimos la necesidad de adaptarnos o de acomodarnos a un grupo de amigos que en este caso que tenemos. Ese grupo de amigos nos puede exigir muchas cosas, como diferentes formas de vestir, diferentes tipos de música, un montón de temas de qué hablar, y solo a eso nos acomodamos y nos exigimos a veces sin muchas veces que nos guste estas cosas. Hay veces que por pertenecer a ese grupo de amigos, no sé, nos podemos llegar a comprar una campera horrible o nos podemos llegar a vestir de manera muy fea por solo el hecho de pertenecer a ese grupo y ser aceptados. También podemos escuchar música que en su momento capaz que no nos gustaba, y por el hecho de pertenecer y que esos tres grupos, esas tres personas te puedan llegar a empezar a hablar, podemos llegar a escuchar este tipo de música que antes no nos gustaba. O capaz que por dentro a nosotros no nos gusta, pero hacemos ese sacrificio con el solo hecho de sentirnos parte de algo y de sentirnos seguros. La pregunta es, ¿ustedes conocen a alguien así que se comporta de esta manera para sentirse aceptado, para sentirse parte de un grupo? ¿O ustedes en algún momento se comportaron así para formar parte de ese grupo? La integridad habla sobre ser una persona completa. Ser una persona íntegra quiere decir una persona que tiene todas sus partes. Una persona en la que se puede confiar. Y una persona en la que se puede confiar es una persona que es igual dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en una plaza, en un almacén, en cualquier lado. Todos lados. O sea, que no tiene caretas. En la Biblia habla mucho acerca de jugársela completamente por Dios. Muchas de estas referencias hacen notar a ser una persona limpia, a ser una persona íntegra, una persona opuesta a la corrupción. En Mateo 5:13 dice lo siguiente: Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Dios está interesado en nuestra integridad. Él espera que nosotros seamos diferentes al resto de la gente que todavía no lo conoce. A diferente se refiere, como dice el versículo, a que nosotros somos la sal de este mundo. Nosotros somos los que le damos sabor al mundo. El pueblo de Dios son los que le dan ese no sé qué a este mundo. Y sabes que, como dice el versículo también, si nosotros perdemos ese sabor, la sal ya no sirve. Si nosotros queremos ser iguales a los demás o por querer aparentar cosas, queremos ser uno más del montón, no perdemos nuestro sabor, perdemos nuestra identidad en Dios. El apóstol Pablo también nos da un consejo en el libro de Romanos. ¿Vamos a leerlo? Dice así: pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu. Si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. No nos engañemos a nosotros mismos. No dejemos que por querer pertenecer a un grupo o tener ciertas clases de amigos perdamos nuestra integridad. No nos metamos en una bolsa llena de engaños y mentiras. No dañemos nuestra integridad. Dios va a hablar constantemente a tu conciencia para mostrarte el camino, el verdadero camino, para que nosotros nos juguemos por él, decidamos estar con él. Pero nosotros va a haber veces que vamos a querer agradar a gente que nos rodea. Quizás
vas a querer seguir viviendo estas apariencias, pero hay algo que no va a encajar, hay algo dentro de nuestro interior que no encaja, que no funciona. Tenés dos caminos. Uno, elegir seguir esa voz que está hablando a tu conciencia, que es la voz de Dios. Y otro es seguir con la tuya y perderte ese camino que Dios tiene preparado para vos. Y el tiempo te va a mostrar la diferencia entre una u otra decisión. Después de que Adán y Eva comieran del fruto prohibido, ellos se dieron cuenta de que estaban desnudos, por eso ellos se taparon, se escondieron y quisieron aparentar. Desde entonces, hombres y mujeres han estado tratando de tapar sus personalidades, sus vidas, sus necesidades, para que los demás no se den cuenta de su pobreza interior. La humanidad perdió su integridad, pero quiere aparentar que la tiene. Por eso nos ponemos máscaras o disfraces o hojas de higuera, así como lo hicieron Adán y Eva. Dios, a través de Jesús, nos restauró la posición de dignos que teníamos antes de la caída. La cuestión es si nosotros queremos ser o no ser íntegros. El mundo necesita personas que tengan integridad, que conserven sus valores. El mundo necesita personas íntegras en las que se pueda confiar, pero para eso nos tenemos que jugar por Dios. Tenemos que ser honestos, agradecidos por lo que tenemos, sinceros. ¿Y vos, estás dispuesto a jugártela por lo que somos en Cristo? No fuimos creados para ser una generación más. Lo declaramos cada sábado. Somos parte de una generación diferente. Declaramos que Dios es el Señor de nuestras vidas y que queremos cumplir los propósitos que Él tiene planificados para nosotros. ¿Estás dispuesta a jugártela por Él? ¿A no ser un camaleón más? ¿A no cambiar cada vez que la situación es diferente o para el grupo de amigos que está de turno? Hoy te queremos desafiar a eso. Queremos desafiarte a que puedas dejar esas apariencias si estás viviendo en eso y que sigamos siendo una generación contra la corriente. Una generación íntegra, una generación en la que las personas puedan decir, wow, ese adolescente es diferente, en ese adolescente se puede confiar, a ese adolescente se le pueden dar responsabilidades, porque nosotros somos una generación diferente. Dios nos creó únicos y diferentes a cada uno, y no para que nos parezcamos a otros, sino para que podamos cumplir los propósitos que Él tiene para nosotros. No seas un camaleón. Generación diferente, generación contracorriente, generación íntegra. Seamos luz y sal para este mundo. Si necesitas ayuda sobre este tema o tenés alguna duda, no dudes en contactarte con nosotros. Estamos hablando por el grupo ahora y recuerden que esta generación no para.